Ya chicos, entonces vamos a continuar la clase. La última clase que nos quedamos pues en exámenes de laboratorio para poder evaluar la función renal. Ya, entonces decíamos que primero hablamos de la fisiología renal y decíamos pues que el riñón tenía diferentes funciones, ¿no? Dentro de esa la filtración glomerular, la función tubular y también una función hormonal. Ya, entonces lo que estamos haciendo ahora es justamente evaluar con exámenes de laboratorio cada función del riñón. Ya, entonces ya habíamos terminado con la filtración glomerular, ahora vamos a hablar de la función tubular. ¿Ya? Entonces, para evaluar la función tubular, básicamente lo que vamos a hacer es un análisis de orina. ¿Sí? Ahí vamos a ver la densidad urinaria, la osmolaridad, el pH en orina, el color de la orina, la excreción de amonio, la excreción de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, justamente es lo que vamos a evaluar, ¿no? La glucosuria, la presencia de glucosa en la orina, la fracción excretada de sodio, la fracción de bicarbonato de sodio. Ya, entonces, como les había dicho, para evaluar la función tubular, lo que vamos a hacer es un examen de orina. En este examen de orina vamos a poder ver la parte externa, ¿no? Las características de la orina y también vamos a poder hacer un análisis con tira reactiva y ver, pues, otros componentes de este análisis de orina que nos van a poder servir para poder hacer el diagnóstico de diferentes enfermedades. ¿Ya? ¿A quiénes debemos de realizar un examen de orina? ¿No? A un paciente con evidencia de enfermedad renal, por ejemplo, un paciente que tenga albuminuria, ¿no? Albúmina en orina. Habíamos dicho que la albúmina no tenía por qué filtrarse por el glomérulo, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con albúmina en la orina, ya nos está indicando que debemos de hacer una evaluación de la función renal, ¿no? En este caso, mediante un análisis de orina. También debemos realizar un análisis de orina en el paciente que ha tenido una reducción aguda o crónica de la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Y ya sabemos cómo hallar la tasa de filtración glomerular, podemos usar las fórmulas MDR que las encontramos en el celular, o podemos usar también la otra fórmula, ¿no? La fórmula de Cockcroft. ¿Ya? ¿A quién más tenemos que pedirle un análisis de orina? Al paciente en quien se sospeche una enfermedad renal, ¿no? De acuerdo al examen físico, a la anamnesis que nosotros hayamos hecho, ¿no? Si, digamos, encontramos un paciente con edema, y habíamos dicho que nuestro problema sería un síndrome edematoso, y este síndrome edematoso pues, puede estar causado por una falla renal, por una falla hepática o por una falla cardíaca, ¿ya? Entonces, dentro de la evaluación de este paciente con edema, tenemos que hacer pues una evaluación de la función renal. Otra causa de edema también habíamos dicho la hipoproteinemia, ¿no? La hipoproteinemia, la disminución de esas proteínas que están en sangre, que lo que generan pues es una presión oncótica, ¿no? Jalan agua dentro del vaso sanguíneo, ¿ya? O de repente alguna otra enfermedad sistémica que también puede comprometer el riñón, ¿no? Por el ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, la vasculitis de pequeños vasos, la hipertensión recientemente identificada. ¿Ya? También podemos hacer un análisis de orina en un paciente asintomático, ¿no? En el que se encuentra, pues, de forma incidental algunos hallazgos anormales, ¿no? Que pueden estar en la tira reactiva de orina, por ejemplo, una hematuria microscópica. Ya cuando esa tira reactiva, pues, no tuvo la finalidad de repente de buscar una falla renal, sino fue de forma incidental, hiciste una tira reactiva no por algún otro problema y encontraste pues algún hallazgo, entonces tienes que seguir profundizando el, el diagnóstico del paciente. ¿Ya? Alguien me parece que está esperando. Entonces, en esos casos podemos solicitar o podemos realizar un análisis de orina. Ya, para hacer un análisis de orina, un examen de orina, tenemos que tener algunos cuidados en la obtención de la muestra, ¿ya?
la muestra debe recogerse en un recipiente limpio y seco. Antes de que el paciente tome la muestra, tiene que hacerse una higiene de los genitales externos y se tiene que tomar pues la parte media del flujo, ¿sí? O sea que el paciente el primer chorro de orina lo descarte y ya el segundo chorro recién lo junte en el frasquito. Va a haber pacientes que van a tener catéteres urinarios permanentes, por ejemplo, esos pacientes que, digamos, han tenido un traumatismo vértebromedular y que han quedado con alguna secuela neurológica, ¿no? Una paraparesia de miembros inferiores y también, pues, una incontinencia, una vejiga. Entonces, en estos pacientes, lo que hay que usar, usan de forma frecuente catéteres urinarios permanentes, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener que tomar pues la muestra de orina directamente del catéter, ¿ya? Y generalmente se hace pues en el momento que se le cambia al paciente el catéter y la bolsa de drenaje también donde cae pues esta orina, ¿ya? Y siempre pues evitando la contaminación, hacerlo de forma estéril para poder tener pues un resultado exacto de lo que el paciente tiene, ¿no? Eh, La muestra debe examinarse a temperatura ambiente dentro de las 2 horas posteriores a la extracción, ¿sí? A veces nosotros hemos tomado el examen de orina de forma muy cuidadosa y el problema ya es en el laboratorio, ¿no? Entonces siempre, si podemos, nosotros también, y si de repente el personal del laboratorio es nuevo o vemos que no está muy capacitado, también enseñarles, ¿no? Entonces que se tiene que procesar dentro de las 2 horas y si no es factible, se tiene que refrigerar la muestra, ¿no? Entre 2 y 8 grados centígrados y luego recalentarse a temperatura ambiente antes de la evaluación. ¿Ya? Doctor, disculpe, me Va a parece que haber algunos, métodos, perdón, doctor, disculpe, me parece que algunos compañeros están esperando para mi maestro, pero respuesta. la clase es a las 5, pues son las 5:13, Es que ¿no? también Entonces, depende de la ¿ah? conexión. Sí, doctor, me ¿Perdón? parece que depende de la conexión de algunos que, bueno, aparte de esperar, vuelven a actualizar también. Mira, solo tenemos 1 hora de clases, entonces si empezamos a interrumpir la clase, así no vamos a avanzar, chicos. Les pido por favor que hay que estar a la hora, ¿ya? Por favor. Si no, no vamos a poder completar la clase, ¿no? Me dijeron, no estaban todos, esperamos 5 minutos, interrumpimos la clase, entró una de sus compañeras, ahora otros. Entonces les voy a pedir, por favor, no tenemos mucho tiempo, solo es 1 hora, ¿ya ves? Entonces, ¿qué hacemos, delegado? Esperamos que todos se conecten, de repente unos 5 minutos, ¿ya? Esperamos 5 minutos que todos se conecten y ya pues, de ahí continuamos, ¿ya?
¿Cuántos alumnos son delegado? Son 49, doctor. Entonces esperaremos, todavía faltan dos, ¿no? Sí, doctor. A ver si por favor te comunicas con ellos para poder empezar la clase, pues. Sí, doctor, está bien. Más bien, doctor, disculpe, no desconozco el motivo por qué pide la autorización para entrar a clases. Una solución me parece, bueno, todos los correos están en el aula y directamente usted puede compartir el link directamente por correo. Ahí nosotros aceptamos y bueno, para no interrumpir de esa manera también podemos conectarnos El directamente. link está acá. El link está acá, maestro, en el aula virtual. No, yo no me molesto, si no nos vamos a perjudicar todos, ¿no? No vamos a terminar la clase y bueno, si de repente, más bien deberían de conversar contigo, ¿no? Si de repente 46 alumnos deben de perjudicarse por dos alumnos que llegan tarde, ¿no? Eso me parece que deberían de conversarlo ustedes, ¿no? Yo creo que debe haber democracia y, qué sé yo, 5 minutos de tolerancia y los que no llegan, pues, podrían ver la clase, ¿no? Pero yo no tengo problema. Si esa es si de repente no han coordinado todavía, esperamos, no hay problema y ya para la siguiente, pues, que coordinen, me avisas, ¿no? Me avisas si a qué hora empezamos y vemos, ¿no? No hay problema, Iván. Ya, doctor, está bien, lo repensaré entre mis compañeros para que Sí, porque tengan. el aula virtual, maestro, está acá, ¿eh? El aula virtual está para todos. ¿No? Y era la forma como entraban el año pasado. No sé por qué ahora piden que yo los acepte, ¿no? Entonces, te pediría, por favor, hay 48 menos mi persona, somos 47. Faltan dos alumnos, a ver si te comunicas con ellos para poder empezar la clase, por favor. Doctor, ya me comuniqué, parece que los compañeros que faltan tienen problemas de conexión. Puede continuar con la clase, doctor, para no perjudicarnos a todos. Así es, pues maestro, tienes que, como delegado, tienes que ver eso, ¿no? O sea, tienes que ver a cuántos perjudicas y a cuántos no, ¿no? Entonces, si tus compañeros llegan temprano, no podemos pues perder 20 minutos de la clase esperando a compañeros que no vienen, ¿no? Bueno, eso ya es decisión de ustedes coordínenlo. Yo normal, yo me voy a ajustar a lo que ustedes me digan qué he hecho, qué es lo que he hecho ahora, ¿no? Su delegado me ha dicho hay que esperar porque tienen problemas de conexión y hemos esperado, ¿no? Pero yo creo que deberían de conversar, ¿no? 10 minutos, 5 minutos de tolerancia y si hay la mayoría está presente, se hace la clase, ¿no? Pero ya lo dejo a criterio de ustedes. Entonces, en relación a los métodos de recolección de este análisis de orina, ¿no? Va a haber una forma de recolección que es la micción espontánea, ¿no? La muestra ideal para realizar un examen de orina es la que se obtiene a primera hora de la mañana y se recoge en un recipiente pues estéril, ¿no? Entonces, cuando hablamos de micción espontánea, tiene que ser la primera orina de la mañana y como les había dicho siempre, primero la higiene, el primer chorrito de orina va al water y el segundo chorrito se junta en el frasquito, ¿ya?
Va a haber otras formas de recolección de orina que puede ser mediante un cateterismo vesical. Si de repente en algún paciente que no pueda colaborar con algún tipo de problema neurológico a nivel central, ¿no? Que de repente no pueda pues colaborar para una toma de muestra de orina espontánea, ¿no? De repente un paciente, como les decía, con un problema a nivel de la médula y que de repente se tenga que hacer un cateterismo vesical porque tampoco va a poder él controlar, ¿no? La vejiga y todo eso, ¿no? Punción suprapúbica también se puede hacer en algún paciente que no tenga indicaciones para cateterismo o orina espontánea. Ya, entonces, en relación a qué análisis vamos a hacer en este examen de orina, va a ser un análisis físico, ¿no? Se ve las características de la orina y se va a hacer también un análisis químico, ya un análisis físico y un análisis químico. Entonces, en el análisis físico, pues hay que ver las características del examen de orina, ¿no? Puede ser normal, ahí la orina es amarilla pálida, ¿no? Puede ser amarilla clara, si hay una orina diluida, puede ser más oscura, una orina más concentrada, si el paciente, digamos, ha tenido poca ingesta de líquidos, ¿no? Blanca o lechosa, si hay pus, ¿no? Si hay obstrucción de conductos linfáticos, puede tener también esa característica blanca o lechosa, ¿no? Que nos indica pues la presencia de linfa, ¿no? Puede ser negro o café oscuro, ¿no? Nos indica la alcaptonuria o cronosis, que es la acumulación de ácido homo gentísico, ¿no? Neoplasias generadoras de melanina, por ejemplo, los melanomas. Puede haber también estas orinas negras o café oscuras en una enfermedad que se llama porfiria, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la porfiria más adelante, cuando les muestre un gráfico. Las drogas o fármacos como el metronidazol, nitrofurantoína, sulfas, cloroquina, metildopa, fenacetina, salicilatos, levodopa, metocarbamol, ¿ya? Puede haber también una orina verde cuando el paciente ha consumido amitriptilina, ¿no? Indometacina, propofol, en algunas infecciones, por ejemplo, por pseudomonas, pigmentos biliares, pigmentos en bebidas frías. Ya la orina puede tornarse azul cuando el paciente pues ha tenido algún tipo de contacto con el azul de metileno, azul de Evans, azul índigo, diurético, triamterene, amitriptilina, indometacina, sildenafilo, síndrome de pañal azul es recién nacido, donde hay un trastorno de la absorción intestinal de triptofano con formación de azul índigo o indigotonina con indicanuria, ¿no? Naranja, la orina puede ser naranja cuando hay contacto pues con fluoroceína, pigmentos biliares, ¿sí? El paciente, por ejemplo, que está haciendo una obstrucción biliar eh, y va a haber pues liberación de pigmentos biliares, puede tener la orina anaranjada. Rifampicina, que es un medicamento para la tuberculosis, remolacha, zanahoria, moras, ¿no? La orina se puede tornar también roja, ¿no? O café rojiza cuando hay, pues, hemoglobina, por ejemplo, en la orina, ¿no? La hemoglobina en orina se llama, pues, hemoglobinuria, ¿no? Que es la presencia de hemoglobina libre en la orina, ¿ya? ¿Dónde está la hemoglobina generalmente? Está dentro de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, cuando hay liberación de esta hemoglobina, puede haber también coloración roja de la orina. Esto se puede dar en la hemólisis intravascular, ¿no? Destrucción de los glóbulos rojos dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Con liberación de la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo, ¿no? Esto se puede dar, esta hemólisis intravascular se da pues en la reacción transfusional hemolítica aguda, ¿no? También se puede dar, por ejemplo, en una malaria grave, ¿no? Tratada con ciertos medicamentos. Ya, otro problema que nos puede dar esta orina roja o café rojiza puede ser la mioglobina en orina, ¿no? La mioglobina en orina se llama mioglobinuria. Ya, la mioglobina generalmente está presente en las células musculares intactas, ¿sí? En el músculo esquelético
nosotros tenemos células musculares, ahí está la mioglobina, ¿no? Y por alguna razón, pues esta célula muscular se lesiona, ¿no? Se lesiona liberando mioglobina y esta mioglobina va a terminar a parar en el riñón y se va a filtrar por el riñón, ¿no? Por ejemplo, en la mionecrosis, ya por una, digamos, una lesión por aplastamiento del músculo. Ya puede ser una rabdomiólisis también, ¿no? Donde va a haber lesión del músculo esquelético. Entonces, ambos, la mioglobinuria y la hemoglobinuria, pueden producir pues una orina de color rojo o café rojizo. Ya. Otras situaciones, la infección por Serratia marcenses, consumo de remolacha, drogas como la fenazopiridina, antipirina, fenindiona, warfarina también, ¿no? Fenitoína, fensuximida, fenolftaleína, Dantron, rifampicina, sulfisoxazol, fenotiazina, azathioprina, doxorubicina. Y ya la orina se puede poner púrpura también en un síndrome llamado síndrome de orina color púrpura. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un gráfico, ¿no? Donde tenemos pues una orina que tiene el color normal, ¿no? Un amarillo claro, ¿sí? Y tenemos pues otra orina que se presenta pues en la porfiria aguda intermitente, ¿ya? En la porfiria aguda intermitente. La porfiria pues es una enfermedad metabólica, ¿no? Hereditaria por un déficit de enzimas que intervienen en la biosíntesis del grupo hemo, ¿no? La hemoglobina está formada pues por un grupo, la hemoglobina está en los glóbulos rojos, ¿no? Y esa hemoglobina está formada por un grupo hemo. Ya, entonces, en esta enfermedad llamada porfiria, lo que va a haber, pues, es un problema en la biosíntesis del grupo hemo. Ya, va a haber una sobreproducción y acumulación de las porfirinas y de otras sustancias que son, pues, precursoras del ácido delta aminolebulínico. La porfiria es una enfermedad que tiene síntomas inespecíficos, ¿no? Un síntoma inespecífico puede ser el dolor abdominal, ¿sí? Yo tuve un paciente en el residentado con porfiria, ¿no? Era una señorita más o menos de unos 30 años que venía a la emergencia en repetidas situaciones por dolores abdominales, ¿no? Y bueno, y como es una enfermedad rara, en un par de ocasiones le dieron pues el diagnóstico de gastritis, ¿no? Entonces, es que es un poco difícil porque por una epigastralgia pienses pues de frente en porfiria, ¿no? Entonces, al final pues fue una porfiria, ¿no? Cuando ya se descompensó, terminó en ventilador, así grave la señorita. Ya, entonces hay porfirias hepáticas, porfirias eritropoyéticas. eh, la porfiria puede cruzar pues con esa crisis aguda, ¿no? Donde hay aumento de la demanda del grupo hemo en el organismo. Esto puede estar asociado a un estrés emocional, a la menstruación, al ayuno, a periodos posoperatorios, procesos interrecurrentes, sustancias químicas del tabaco. Hay varios medicamentos que están asociados a la porfiria, ¿no? Después de que le dieron el diagnóstico de porfiria a la señorita, ella y su hermana andaban con una lista de medicamentos que ella no podía consumir, ¿no? Justamente porque desencadenaban estas crisis agudas. Ya, entonces, así debutó, ¿no? Con un dolor abdominal epigástrico. Sin embargo, puede tener otros síntomas un poco más inespecíficos también, ¿no? Náuseas, vómitos, estreñimiento, ilio, taquicardia, hipertensión. Ya, entonces no se olviden que hay enfermedades raras que pueden venir con alguna característica y tú tienes que juntar, ¿no? Como lo que estamos haciendo en práctica, juntar diferentes características del examen físico, la anamnesis. Ya si es muy difícil el diagnóstico, tienes que pedir y hacer un plan de trabajo y empezar a unir, ¿no? A unir las características clínicas con los exámenes laboratoriales. Ya en este caso sería pues diagnóstico diferencial de orina color roja, ¿no?
El olor también de la orina nos puede orientar a algún tipo de diagnóstico, ¿no? Puede ser parecido, un olor parecido a la cerveza por urea, ¿no? O ésteres eliminados, puede ser más concentrada si tiene mayor olor por su alto contenido de urea, ¿no? Van a haber ciertos alimentos que van a cambiar justamente el olor de la orina, ¿no? Por ejemplo, el ajo, los espárragos, ¿ya? Va a haber algunos olores característicos que nos van a informar sobre algunas enfermedades en particular. Por ejemplo, si hay un olor a ratonero o paja mojada, puede ser una enfermedad llamada fenilcetonuria. Si hay un olor a jarabe de arce, enfermedad por orina con olor a jarabe de maple, ¿no? Leucinosis. Si es rancio con olor a pescado, ¿no? Hipermeteoninemia y tirosinemia. Si es dulce, con olor a frutas, puede ser por una diabetes mellitus, ¿no? Ese olor a manzana que se produce en la cetoacidosis diabética, ¿no? Sudor con olor a sudor de pie, acidemia isovalérica. Si es un olor a apio seco, síndrome de mala absorción de metionina. Si hay un olor a amonio, infección por bacterias productoras de ureasa. ¿Ya? Eh, Orina turbia, ¿no? En leve grado, es normal y generada por uratos y fosfatos amorfos, productos del metabolismo proteico. La turbidez anormal se presenta en presencia de leucocituria, bacteriuria, proteinuria, lipiduria y quiluria. ¿Ya? Después, otro punto que nos va a ayudar es la densidad y la osmolaridad urinaria. Ya, la densidad y la osmolaridad urinaria. Nos va a permitir ver, por ejemplo, si la oliguria es prerrenal, ¿no? Si la oliguria si digamos tenemos un paciente con disminución del flujo urinario, ¿no? Entonces le calculamos la osmolaridad, si es mayor de 500 miliosmoles, nos va a poder orientar a una oliguria prerrenal, ¿ya? Con una densidad de 1013. ¿Qué nos va a indicar? Que el problema pues no es renal directamente, ¿no? O sea, la capacidad de concentrar orina por el riñón está conservada, ¿ya? Y en las oligurias renales, o sea, por un problema a nivel renal, la osmolaridad va a bajar, ¿no? Va a ser menor de 300 miliosmoles. Y la densidad también, 1007. Cuando nosotros tenemos pacientes con poliuria, esos pacientes que orinan mucho, ¿no? El cálculo de la depuración osmolar, volumen de agua necesario para eliminar la carga diaria de solutos, nos va a permitir calcular la depuración de agua libre, ¿ya? De tal manera que una poliuria puede clasificarse como secundaria a un aumento en la presencia de sustancias osmóticamente activas o aumento en la generación de agua pura, ¿sí? O sea, ¿por qué el paciente va a estar orinando más? ¿No? Puede ser por ese aumento de sustancias que van a jalar agua en la orina, ¿no? O simplemente por aumento de la generación de agua, ¿no? La glucosa en orina. Mm, Entonces, generalmente, pues la glucosa se filtra, pero se debe reabsorber en el túbulo proximal, ¿no? 90% por la proteína SGLT1 y SGLT2, ¿no? El 10% restante se reabsorbe en otros segmentos tubulares, ¿ya? Entonces va a haber una máxima capacidad de reabsorción tubular, 350 miligramos por minuto, lo cual está relacionado con la saturación de los receptores transportadores de glucosa. Ya, esto va a ocurrir cuando la concentración de glucosa sanguínea es 300 miligramos por 100 cc y lo que va a producir es pues, glucosuria, o sea, cuando hay aumento de glucosa, ¿no? Eh, ¿No? Eso es lo que les digo, ¿no? Por lo anterior se deduce que la glucosuria solo ocurre en dos situaciones, cuando hay aumento de glucosa sanguínea o cuando hay defecto en las funciones reabsortivas del túbulo proximal. ¿Sí? Entonces, si es un paciente diabético que está cursando con una cetoacidosis diabética con un estado hiperosmolar donde los niveles de glucosa son muy altos, puede haber presencia de glucosa en la orina, ¿ya?
La presencia de glucosa en la orina también nos puede indicar eh, alteración de la reabsorción de glucosa pues a nivel del túbulo proximal. Ya, y esto pues es un síndrome de mala absorción, ¿no? Que se puede dar también en el síndrome Fanconi, en el síndrome nefrótico crónico con proteinuria masiva, nefritis intersticial crónica y transitoriamente en el embarazo por motivos de disfunción tubular poco claros, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con glucosuria es hacer pues un dosaje de glucosa en sangre. Si el dosaje de glucosa en sangre está normal, entonces tendremos pues las otras opciones ya más raras, ¿no? Por alteración, por mal funcionamiento, porque no hay una reabsorción adecuada en el túbulo proximal. Ya, cetonas en orina, ¿no? Esto se corresponde a la excreción urinaria de cuerpos cetónicos, que comprende el ácido beta hidroxibutírico, ácido acético y la acetona. Ya, entonces el ácido beta hidroxibutírico y el ácido acetoacético se eliminan por la orina. La acetona se elimina por vía respiratoria. Entonces ese olor, cuando tienes un paciente con cetoacidosis diabética, ese olor característico, ¿no? A acetona o a esas manzanas, ¿no? Un olor a manzanas ahí. Las tirillas utilizadas para su determinación solamente detectan en orina el ácido acetoacético, ¿ya? Pero la mayor proporción de cetoácidos circulantes a nivel sanguíneo están representados por el beta-hidroxibutirato. Esto nos demuestra que hay una baja correlación entre la cetoacidemia y la cetonuria. ¿Por qué? Porque solo se puede dosar el ácido acetoacético pues, y son tres tipos de cetonas que se producen que hemos visto, ¿no? ¿Por qué se produce los cuerpos cetónicos en orina? ¿No? Por aumento, pues, de los cuerpos cetónicos en sangre. ¿Y por qué aumentan? ¿No? Porque hay bajos niveles de insulina. Entonces, ¿qué pasa si hay bajos niveles de insulina? Entonces, el organismo va a empezar a- a hacer el catabolismo de las proteínas y de los lípidos, ¿no? Y ahí se van a producir los cuerpos cetónicos. O sea, normalmente, si digamos nosotros tenemos necesidad de energía, lo que el cuerpo va a tomar nuestros carbohidratos, ¿no? La glucosa, pero cuando hay niveles bajos de insulina no va a poder usar estos carbohidratos. La insulina actúa a nivel de los carbohidratos, ¿no? Que están en el músculo, ¿no? Pero como no hay niveles adecuados de insulina en sangre, entonces el cuerpo va a empezar a utilizar las proteínas y los ácidos grasos. Y ahí esto va a generar pues la producción de cuerpos cetónicos. Esto se va a dar ¿en quién? En el paciente con diabetes mellitus no controlada, en el paciente con el ayuno prolongado, ¿no? Que ya no va a tener niveles ni de insulina ni de carbohidratos para poder producir energía, ¿no? Vómitos y dietas altas en grasas y proteínas, ¿sí? Porque ahí ya pues va a empezar a tomar esas grasas y proteínas, ¿ya? Altos niveles de hormonas contrarreguladoras como el cortisol, glucagón y las catecolaminas, ya que generan resistencia a la insulina e inhiben su liberación, aumentando el aporte de sustratos cetogénicos al hígado. ¿Dónde ocurre eso? En la sepsis, en el estrés, en la exposición al frío intenso y al ejercicio intenso. Entonces estamos hablando de situaciones que van a producir cetonas en orina, ¿ya? Y también eso básicamente, esos dos. ¿Ya? Este es otro, cetonuria, química también puede haber hemoglobina, ya habíamos visto, bilirrubina, urobilinógeno, urocromos. Ya solo la bilirrubina directa o conjugada es hidrosoluble, por lo cual puede aparecer en la orina. Se detecta cuando hay valores de 0,05 miligramos por decilitro. Su presencia indica obstrucción de la vía biliar. La bilirrubina indirecta o no conjugada es insoluble en agua
y circula en la sangre unida a la albúmina. Ya no olvidar que la bilirrubina directa, la conjugada, es la que va a ser soluble y puede aparecer en la orina. ¿Ya? ¿En quién se va a dar esta bilirrubina elevada? En los pacientes con obstrucción de la vía biliar. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos un paciente con justamente con esta obstrucción de la vía biliar, puede ser una colangitis u otra obstrucción, ¿no? Una coleocolitiasis, una colecistitis, este paciente se va a poner amarillo, ¿no? Y justamente va a haber esto, ¿no? Va a haber acúmulo de esta bilirrubina directa a nivel renal. En ese sentido, lo que tenemos que hacer nosotros es hidratar bastante al paciente. El ciclo pasado, así cuando estaba haciendo las clases con compañeros como ustedes, me preguntaron, doctor, en la pancreatitis, el aumento de la amilasa y de la lipasa pueden producir daño renal, fue la pregunta, ¿no? Entonces, no, no, no causan daño renal esos dos, pero sí el aumento de la bilirrubina directa. O sea, un paciente con obstrucción de la vía biliar puede producir también obstrucción a nivel renal y daño renal. En ese sentido, lo que hay que hacer es hidratar al paciente. Ya, urobilinógeno se origina a partir del metabolismo por las bacterias intestinales de la bilirrubina directa. Ya, entonces, la ausencia de urobilinógeno en la orina sugiere obstrucción de la vía biliar. Urocromos, productos finales de la ruptura de la hemoglobina. Se eliminan por la orina dándole su color. ¿Cuáles son? Urobilinógeno y la urobilina. ¿Sí? Los urocromos también, justamente, que resultan pues de la ruptura de la hemoglobina que ya hemos hablado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien sabe qué son los nitritos? ¿Qué son los nitritos? ¿Alguien ha revisado? Hoy día hablamos de los nitritos en la clase práctica, ¿no? Hoy día hablamos de los nitritos. La presencia de nitritos en la orina nos indica, pues, infección urinaria. Sí, entonces hay tres características del examen de orina que nos indican infección urinaria: los leucocitos mayor de 10, la presencia de nitritos o la presencia de esterasa leucocitaria. ¿Ya? Entonces, los nitritos, ¿qué dicen? Los nitratos normalmente ingresan al organismo de las siguientes fuentes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nitratos de los vegetales en el 80%, del humo de los autos y cigarrillos. Ya es 90 a 100 miligramos por día. Estos nitratos son usados en la síntesis del óxido nítrico a nivel gástrico o de nitritos en la orina por la acción de la nitrato reductasa bacteriana. O sea, por acción de esta nitrato reductasa bacteriana se va a formar nitratos a nitritos. Ya están presentes en la mayor parte de bacterias gram negativas. Para su determinación se utiliza una pala impregnada de amina que se torna rosada en presencia de nitritos. ¿Ya? Entonces, los nitritos, hablar de nitritos es recordar a muchas especies de enterobacterias. ¿Ya? Las enterobacterias son los gérmenes que más frecuente causan infección del tracto urinario. ¿Qué van a producir esas enterobacterias? Justamente esa enzima que dice ahí, nitrato reductasa. ¿Qué hace la enzima nitrato reductasa producida por las enterobacterias? Convierte nitrato urinario en nitrito. Entonces, ¿qué significa eso? La orina positiva para nitritos indica que estas enterobacterias están ahí presentes. ¿Sí? Porque están convirtiendo pues, nitrato en nitrito. ¿Ya? Pero el hecho de que no tengas tú nitritos en la orina no significa que el paciente no tenga infección urinaria. Por eso, el paciente puede tener nitritos positivos
o leucocitos en orina mayor de 10 por campo, ¿no? Puede tener uno de los dos, cualquiera de los dos, no los dos. O sea, no, pero no tiene nitritos, sí, pero si tiene leucocitos mayor de 10, entonces es infección urinaria. ¿Ya? ¿Y por qué se da esto? Justamente porque no todas las enterobacterias tienen la misma cantidad de esa enzima llamada nitrato reductasa. Hay algunas que tienen una expresión más baja de la nitrato reductasa. Ya, por ejemplo, el enterococo. O también tiene que ver, pues, estas bacterias van a tener, para poder hacer esa conversión, van a tener que tener un tiempo, ¿no? Y cuando el tiempo en la vejiga es muy corto en la orina, tampoco van a poder convertir el nitrato en nitrito. ¿Ya? Ahí dice más. El test de nitritos es positivo en orina generalmente cuando el número de bacterias está en concentración que excede las 100.000 unidades formadoras de colonias por milímetro cúbico. Puede haber falsos negativos. ¿Cuándo? Cuando hay carencia de nitratos en la dieta. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Cuando hay concentraciones urinarias bajas de nitratos por uso de diuréticos. Infección por bacterias que producen poco nitrato reductasa, como el estafilococo, enterococo, pseudomonas, micobacterias, o bajo número de bacterias en orina. Poco tiempo de contacto que les decía, ¿no? Resultado de falsos positivos ocurren en la presencia de sustancias que tornen la orina roja, como la fenazopirina y la remolacha. Hablábamos del otro componente también que nos orienta hacia una infección urinaria, que es la esterasa de leucocitos o esterasa leucocitaria. Ya, el test evalúa la presencia de leucocitos en orina con base en la actividad de la indoxil-esterasa liberada por neutrófilos y macrófagos lisados. ¿Ya? Entonces, la esterasa leucocitaria nos va a decir pues que hay glóbulos blancos ahí, ¿no? La esterasa leucocitaria va a estar liberada por neutrófilos y macrófagos lisados. Entonces nos indica indirectamente que hay glóbulos blancos ahí, ¿ya? Pero no siempre también va a haber esterasa leucocitaria positiva, ¿no? Por ejemplo, cuando la orina es muy concentrada, va a impedir la lisis celular, ¿no? Y por lo tanto producir un resultado falso negativo. La proteinuria y la glucosuria también puede dar lugar a una prueba falsamente negativa de esterasa leucocitaria. Entonces, por eso les decía, ¿no? El paciente con infección urinaria puede tener uno de los tres, ¿sí? Nitritos, leucocitos altos o esterasa leucocitaria. Ya, entonces básicamente es eso, pues, ¿no? La esterasa leucocitaria. Va a haber también falsos positivos, decíamos, ¿no? Cuando hay ausencia de leucocitos, o sea, va a ser positivo, pero en realidad no es infección urinaria, ¿no? Cuando estos son rápidamente lisados por baja densidad urinaria, pH urinaria alcalino y retraso en el procesamiento de la muestra de orina, ¿no? Puede generar la utilización de formaldehído para preservar la orina. Falsos negativos también va a haber en presencia de altas concentraciones de glucosa, proteína, cefalotina, cefalexina, tetraciclina y tobramicina, ¿no? En la presencia de antibióticos. O sea, cuando ya le das antibiótico, a veces el paciente viene, el otro día una señora me decía, doctor, sigo mal. Y ya, señora, ¿y qué ha pasado? No, tenía una infección urinaria y yo sola me compré levofloxacino, se había puesto la señora. Yo sola me compré levofloxacino. Y el levofloxacino es una quinolona, pero más para infecciones respiratorias altas. ¿Ya? Y me decía, pero doctor, sigo mal. ¿No? Entonces, hacer un examen de orina en esa señora probablemente
no sea muy útil, ¿no? Porque los antibióticos que ya ha tomado van a hacer que se altere. Pero eso hay que escribirlo también, ¿no? Porque recuerden que la infección urinaria es una causa frecuente de sepsis, más que la neumonía inclusive, ¿no? Y de la sepsis puede pasar al shock séptico y del shock séptico puede pasar a la muerte, ¿no? Entonces poner ahí, ¿no? Paciente se automedica, no toma, no deja muestra de urocultivo, porque finalmente van a decir, no, culpa del médico, ¿no? Cuando eso no es así, ¿no? Cuando el médico actuó bien, el paciente es el que no cumple. El paciente es el que no cumple y finalmente responsabiliza al médico, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas en la historia, ¿no? Paciente se automedica con medicamento levofloxacino, ¿ya? Y no deja muestra de orina, entonces ya se va complicando, no sabes ya qué darle, ¿ya? Entonces, es la leucocitaria. Proteínas urinarias, ¿ya? La prueba con tira reactiva, chicos, la prueba con tira reactiva de orina es más sensible para detectar albúmina. Recuerden que la albúmina es un tipo de proteína, pues, ¿no? Entonces, la tira reactiva es más sensible para albúmina y proporciona un medio semi-cuantitativo para evaluar también la albuminuria. Pero va a haber algunas situaciones, unas limitaciones de la tira reactiva para la concentración de albúmina en la orina. La albúmina puede estar moderadamente aumentada, de 30 a 300 miligramos por día, ¿no? Antes esto se llamaba microalbuminuria. Esta no se puede detectar con la prueba de tira reactiva. Entonces, si tú tienes ya un paciente, recuerden que la microalbuminuria, lo que antes se llamaba microalbuminuria, o sea, la albúmina en rango de 30 a 300, es el hallazgo más precoz de lesión renal en el paciente. Y este hallazgo precoz no se puede hallar en la prueba de tirada reactiva. ¿Ya? Entonces, digamos, un paciente diabético que tú quieras hacer un diagnóstico precoz de falla renal, no lo vas a poder hacer con tira reactiva o de repente no va a salir el resultado que esperas, ¿no? Que te gustaría encontrar. ¿Ya? Entonces, no se olviden. También esta prueba con tira reactiva puede tener una limitación ya también en los pacientes con aumento severo de la albúmina en orina, ¿no? De 300 miligramos por día a más, ¿ya? Lo que se llamaba antes como macroalbuminuria. ¿Ya? Puede salir negativo si la orina está muy diluida. Entonces la tira reactiva, ¿no? A veces no te diagnostica la microalbuminuria, albuminuria entre 30 y 300, y a veces tampoco ni la macroalbuminuria, ¿no? La albuminuria severa, no mayor de 300. Ya, entonces eso hay que tener en cuenta. Van a ver ustedes pues en la tira reactiva que se va a informar pues como trazas una cruz, trazas dos cruces, trazas tres cruces. ¿Ya? A veces no es muy confiable esos resultados, ya más aún si la orina tiene algunas características como orina muy diluida o muy concentrada también, ¿ya? Si es muy concentrada, por ejemplo, te va a decir, pues, no, tiene tres cruces, pero no indica necesariamente, pues, albuminuria de alto grado, ¿no? ¿Qué más? En relación a las proteínas. En esta tira reactiva también hay agentes de contraste que a veces usamos, como el agente de contraste radioactivo, yodados, ¿no? Entonces, estos agentes de contraste pueden inducir una albuminuria transitoria. Entonces, ¿qué conclusión sacamos, no? Que un paciente con una prueba de tira reactiva persistentemente positiva para proteínas se debe de hacer una albuminuria cuantificada con evaluación de la relación albúmina-creatinina, albúmina sobre creatinina, en una muestra de orina aleatoria puntual o en una orina de 24 horas, ¿ya? O
sea, nos puede orientar y nos obliga pues a hacer otros exámenes, ya como la cuantificación de la relación albúmina sobre creatinina en una orina aleatoria, en una muestra de orina aleatoria, o en una orina de 24 horas, pues. Entonces, ¿qué dice? Proteínas urinarias. Diariamente se pierden en la orina aproximadamente 300 miligramos de proteínas. En niños menor de 140 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Estas se encuentran representadas en un 60% de proteínas filtradas, de las cuales 55% son de tamaño grande o mediano, 40% albúmina y 15% globulina, y el 5% de pequeño tamaño, beta 2 microglobulina, cadenas ligeras de inmunoglobulinas, aminoácidos. El bajo peso molecular de estas últimas les permite ser libremente filtradas, pero experimentan grados de absorción tubular proximal, lo que explica su bajo porcentaje en excreción. Un 40% de las proteínas urinarias son elaboradas o secretadas a nivel tubular, ya con un mínimo porcentaje de derivado del tracto urinario. Ya, entonces, la proteína de Tams-Horsfall justamente es secretada, ¿no? A nivel tubular. ¿Qué más? ¿Qué más dice? La excreción de proteínas en un rango superior al normal se conoce como proteinuria. Esta proteinuria puede ser transitoria, ¿ya? O sea, el paciente viene y de pronto le hiciste un examen de orina por molestias urinarias o por alguna otra situación, ¿no? Y encontraste proteinuria. Entonces estás en la obligación de repetirle el examen dentro de una semana o unos 10 días, ¿no? Porque puede ser también una proteinuria transitoria, ¿no? O sea, que el paciente haya estado estresado, que haya hecho mucho ejercicio o que haya cursado con fiebre y eso pues haya aumentado las proteínas en orina, ¿no? Entonces es una proteinuria transitoria, más aún si el paciente, digamos, no tiene enfermedades, ¿no? Entonces le encuentras proteínas en orina y le preguntas, no, señor, ¿usted sufre de alguna enfermedad? No, nada, yo soy deportista, ¿no? No tengo enfermedades, no consumo medicamentos, entonces, pues, esperar, ¿no? Una semana, 10 días, y que el paciente venga y le tomas, pues, otro examen, ¿no? Y simplemente fue una proteinuria transitoria, ¿no? Se encontró en un examen y nunca más lo volviste a encontrar, ¿ya? La ortostática, ¿no? Asociada a la posición en jóvenes delgados. Persistente, acá ya nos va a reflejar pues, un trastorno renal o sistémico, ¿no? Falla cardíaca, hipertensión pulmonar, puede ser aislada también, menor de 2 gramos por día o compleja, acompañada de un sedimento urinario activo, siendo generalmente mayor de 3 gramos por 24 horas, ¿ya? Química urinaria. Seguimos con las proteínas urinarias. Ya, la presencia de proteinuria pues, puede, por lo tanto, ser el resultado de diferentes factores, ¿no? Donde se filtra a nivel del glomérulo. Entonces puede haber alteraciones de la filtración glomerular, ¿ya? Esto, por ejemplo, caracteriza el síndrome nefrótico porque la excreción de proteínas es bastante alta, ¿no? Mayor de 3,5 gramos por superficie corporal, ¿no? Por unos 73 metros de superficie corporal total. En niños, un valor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Entonces, ¿qué habíamos dicho que había en ese glomérulo? Poros, ¿no? Cargas también que evitan que las proteínas se filtren, ¿no? Entonces, puede haber un daño a nivel de la filtración, puede haber un daño a nivel del túbulo, ¿no? Por alteración de la reabsorción de las proteínas que se han filtrado, ¿no? Habíamos visto que se filtran las proteínas y que se reabsorben en el túbulo, ¿no? Entonces va a haber un problema a nivel de la, de la reabsorción tubular. Ya, esto va a ser en pacientes con nefropatías tubulointersticiales y su valor es inferior a 2 gramos por 24 horas. Entonces, cuando hablamos de un paciente con un síndrome nefrótico con alta cantidad de proteína en orina, es básicamente por un problema a nivel del glomérulo, ¿sí? Cuando
hay proteinuria, pero no es muy alta, es por un problema a nivel de la reabsorción tubular. Aumento en la producción de proteínas plasmáticas, proteinuria por sobreflujo. Se observa en el mieloma múltiple, en las gamapatías monoclonales benignas, con exceso de producción de cadenas ligeras de inmunoglobulinas, leucemia monocítica y mielomonocítica, hemoglobinuria, mioglobinuria y procesos inflamatorios sistémicos, trauma, sepsis, infección por VIH. Entonces va a haber diferentes métodos para poder medir las proteínas en orina, métodos semi-cuantitativos, ¿no? Acá vamos a usar pues las tiras reactivas, ¿no? Va a haber un colorímetro que va a ser sensible a cambios del pH ante la presencia de albúmina, ¿no? Se modifica el pH local en la tirilla, tornándose alcalino, dándose los respectivos cambios de color, ¿ya? Entonces, más o menos han asociado, pues, los resultados que te dan las tiras reactivas con un número, ¿no? De proteínas en orinas. Cuando dice trazas, dice que trata más o menos de 10 miligramos por 100 centímetros cúbicos. Cuando es una cruz, 30 miligramos por 100 centímetros cúbicos. Cuando es dos cruces, 100. Cuando es tres cruces, 500. Y cuando son cuatro cruces, mayor de 2 miligramos por 100 cc. ¿Ya? Entonces, ¿qué te indican las proteínas en orina? Principalmente de origen glomerular. No estamos hablando de la tira reactiva, ¿no? Principalmente te orientan a una proteinuria de origen glomerular. Ya es insensible para detectar globulinas y cadenas ligeras de inmunoglobulinas y proteinuria y proteínas de bajo peso molecular, ya que son de carga positiva. Entonces, básicamente se hace este examen para detectar proteinuria de origen glomerular. A ver, vamos a ver. Terminaremos proteínas. Ya esta diapositiva más para, creo que tienen clases y en otro lado, ¿no? 2 minutos más. De lo anterior es claro que el resultado se torna positivo solo cuando la expresión de proteínas urinarias es mayor de 300 a 500 miligramos por día. ¿Sí? Eso habíamos dicho. ¿Ya? Cuando el paciente tiene una microalbuminuria, o sea, una proteinuria en orina de 30 a 300, probablemente no se detecte. ¿Ya? Lo cual lo hace inútil en pacientes con sospecha de microalbuminuria. ¿Sí? La microalbuminuria, antiguamente llamada así, ahora es proteinuria de 30 a 300, ¿no? No se va a detectar en esta tirita reactiva, siendo positivo en diabéticos solo cuando ya existe marcado daño estructural. Ya, entonces van a haber valores de albuminuria o de albúmina en orina que nos van a indicar pues, si hay pérdida de albúmina o de proteínas o no. Ya, normoalbuminuria, o sea, ¿cuál es la cantidad normal de albúmina en orina? Si la orina es de 24 horas, menor de 30 miligramos. Si la orina es de 12 horas en la noche, menor de 20 microgramos por minuto. Referente a la relación albúmina-creatinina en miligramos por gramo en muestra espontánea, cuando es menor a 30 miligramos por gramo. Microalbuminuria, como habíamos dicho, de 30 a 300 miligramos en orina de 24 horas. En orina de 12 horas en la noche, de 20 a 200 microgramos por minuto. Relación albúmina-creatinina en miligramos por gramo en una muestra espontánea de 30 a 300. Macroalbuminuria mayor de 300 miligramos en orina de 24 horas y mayor de 200 microgramos por minuto en orina de 12 horas en la noche. En relación albúmina-creatinina en miligramos por gramo, en muestra espontánea mayor de 300, se llama macroalbuminuria.
¿Ya? Entonces, ahí nos vamos a quedar, chicos. Creo que tienen clases, todavía nos faltan algunas diapositivas. Pensé que hoy día íbamos a terminar esto, no se ha podido, no hay problema. Terminamos la próxima clase. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda?